Cordial saludo, apreciados estudiantes, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a continuar nuestro estudio. En la clase anterior nosotros estuvimos trabajando el concepto de fuerza eléctrica, que se dice que la fuerza eléctrica que existe entre dos cargas siempre debe ser igual a la constante multiplicado por el valor de la carga número 1 multiplicado por el valor de la carga número 2. Todo esto sobre r al cuadrado en la dirección del vector r unitario. Esto es cierto si existen dos cargas. Vamos a recordar rápidamente ese concepto. Vamos a mirar por acá unas esferas. Vamos a imaginar que por acá tenemos una carga. Imaginemos que esto es una carga. Y vamos a suponer que por acá tenemos otra carga. Entonces acá tenemos lo que se denomina la línea de acción, que es la línea que une los dos centros de las dos esferas. Vamos a imaginar que esta línea es una línea imaginaria, por supuesto. Y vamos a suponer que tenemos una carga que sea positiva. Vamos a imaginar que esta carga sea positiva. Y vamos a suponer además que esta carga sea negativa. Entonces, si existe una fuerza entre esas dos, pues en este caso es una fuerza atractiva, ¿no? Porque es una fuerza de dos cargas de signos opuestos, por lo tanto es una fuerza atractiva y va dirigida del centro de cada una de las cargas. Entonces acá tenemos una fuerza que va en esta dirección y por supuesto acá tenemos la otra fuerza que va en dirección contraria. Hay que tener presente que una fuerza es reacción de la otra, es decir, se aplica la tercera ley de Newton. Vamos a suponer que esta es la carga número 1 y vamos a suponer que esto es la carga número 2. Entonces la fuerza queda definida de esta manera, donde en este caso el vector unitario debe ser un vector que debe ir en la dirección horizontal. Entonces vamos a suponer que por acá nosotros tenemos nuestro vector unitario. Entonces vamos a suponer que esta es la dirección de R unitario y bueno, vamos a suponer que esta es la fuerza que está ejerciendo la carga 1 sobre 2 y vamos a imaginar que esta es la fuerza que está ejerciendo la carga 2 sobre la carga número 1. Acá vamos a suponer que sea cualquiera de las dos, digamos que esta es la fuerza que ejerce 1 sobre 2, entonces queda definida de esta manera. Y en la clase anterior nosotros realizamos algunos ejercicios asociados a esto. El día de hoy vamos a ver el concepto de campo eléctrico. Entonces, ¿qué es el campo eléctrico? Bueno, el campo eléctrico básicamente es una perturbación que se genera alrededor de las cargas. Voy a anotar por acá, campo eléctrico. Que corresponde, como dije, a una perturbación alrededor de las cargas. Vamos a imaginar que tenemos una carga tal vez de la siguiente manera. Vamos a suponer que esta es la carga que nosotros tenemos. Vamos a reducir un poquito de tamaño. Vamos a imaginar que nosotros tenemos esta carga, ¿listo? Y tenemos una carga de prueba que es una carga mucho más pequeña que la que tenemos ahí. Vamos a suponer que tenemos, bueno, no sé, una carga. Vamos a imaginar que esta esferita que tengo acá, muy pequeñita, corresponde a una carga de prueba. Entonces a esta carga de prueba la vamos a llamar Q sub 0, es la carga que nosotros tenemos justamente acá. Y vamos a imaginar que esta carga es una carga positiva, ¿listo? Y voy a denominarla Q sub 0, ¿listo? Entonces, debido a la presencia de esta carga, llamémosla de prueba, va a ser una carga de prueba. Entonces esta carga de prueba se ve afectada por la fuerza que está realizando la carga que nosotros tenemos acá. Vamos a imaginar que esta carga es un poquito más grande comparada con la carga de prueba. La carga que genera la fuerza eléctrica es una carga bastante grande comparada con la carga de prueba. Venga, lo colocamos de esa manera. Entonces vamos a representar la línea de acción que existe entre las dos cargas. Entonces la línea de acción es la línea que une los centros de dichas cargas. Listo, vamos a imaginar que es una línea punteada, es decir, es una línea imaginaria que une dichas cargas. Y debido a la presencia de esta carga de prueba, que es una carga muy pequeña comparada con la carga que está generando la fuerza eléctrica, se ve abatida a moverse en la siguiente dirección, por supuesto en la dirección
de la línea de acción. Entonces acá desde el centro se produce una fuerza que debe ir de esta manera. ¿Listo? Entonces nosotros tenemos acá la fuerza que está generada sobre esta carga por esta carga que llamamos acá, llamémosla Q sub 1. ¿Listo? Q sub 1 debe ser la carga que nosotros tenemos justamente acá en ese sitio. ¿Listo? Entonces esta es la fuerza que está sintiendo la carga que tengo acá, esta pequeña carga, debido a la presencia de la carga Q sub 1. Ahora, ¿cómo queda definida esa fuerza? Pues esa fuerza queda definida, quitamos esto, la fuerza queda definida en este caso como el valor de la constante, que ya sabemos que es 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, por la carga número 1, por la carga de prueba, que la hemos llamado Q sub 0, debido a la distancia, pues la fuerza se ve afectada en la dirección de este vector, que corresponde al vector unitario. ¿Listo? Ahora vamos a suponer que en esta expresión que corresponde a la fuerza desapareciese la carga de prueba que nosotros tenemos acá. Es decir, nosotros quitamos de la ecuación este valor. ¿Qué pasa si hacemos desaparecer esa carga? Entonces, matemáticamente, ¿cómo hacemos desaparecer esa carga acá en la expresión que corresponde a la fuerza? Pues muy sencillo. Para quitar esta carga que corresponde a la carga Q sub 0, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero hacer desaparecer esta carga del espacio. Físicamente hablando es como si yo la quitara, la hiciera desaparecer. Matemáticamente es quitarla acá de esta ecuación porque simplemente no la vamos a tener acá en el espacio correspondiente a la generación de fuerza. Entonces, ¿qué es lo que hacemos matemáticamente? Pues muy sencillo, lo que está multiplicando pasa al otro lado a dividir, y es como si hubiéramos retirado la carga de este punto y miramos que eso es lo que nos queda. Por ejemplo, el campo gravitacional. Nosotros evidenciamos la presencia del campo gravitacional teniendo un objeto en la mano. ¿Listo? Sabemos que ahí existe el campo gravitacional porque al soltar el objeto, pues el objeto se va a mover en la dirección del campo gravitacional. Pero si no tuviéramos un objeto en la mano, ¿desaparece el campo gravitacional? No, sigue existiendo el campo gravitacional. Si tomamos una manzana y la dejamos caer, la manzana es el objeto que me permite evidenciar que existe el campo gravitacional. Lo mismo sucede acá. Esta carga de prueba nos permite evidenciar que existe algo en esta zona, que nosotros lo vamos a llamar campo eléctrico. ¿Y cómo hacemos desaparecer esta carga? Así como si no tuviera la manzana en la mano en el campo gravitacional, el campo gravitacional sigue existiendo. Es como si quitásemos esta carga que tenemos acá y evidentemente lo que vamos a obtener es el campo, en este caso el campo eléctrico. Matemáticamente esta cantidad que multiplica pues la pasamos al otro lado a dividir y tendríamos que el valor de la fuerza dividido entre la carga de prueba pues debe ser algo que nos queda, es decir, hemos quitado la carga de prueba y lo que nos queda básicamente, apreciados estudiantes, es lo que se conoce como campo eléctrico sobre la distancia r al cuadrado en la dirección del vector unitario. Entonces, esta expresión que tenemos acá matemáticamente me permite calcular la magnitud, el tamaño del campo eléctrico, pero nuevamente el campo eléctrico tiene una dirección. O sea que cuando hacemos esto y hacemos desaparecer la carga, vamos a quitar la carga acá de este sitio, entonces ya la carga no existe, listo, entonces la quitamos, deja de existir. Entonces lo que nos queda en el espacio es lo que nosotros conocemos como campo eléctrico y lo vamos a representar con la letra E de aquí en adelante. Entonces lo que nos queda es la presencia del campo eléctrico cuando quitamos esa carga de prueba. Por tanto, la expresión que nos queda acá es lo que corresponde al campo eléctrico. Acá imaginamos un punto en el espacio para poder medir ese campo eléctrico. Entonces acá este puntico ya no hay ninguna carga de prueba sino solamente un punto. En ese punto se genera un campo eléctrico debido a la presencia de esta carga. Entonces nosotros decimos entonces que el campo eléctrico tiene que ser igual a la constante multiplicado por la carga generadora del campo, en este caso debe ser la carga número 1 sobre la distancia elevada al cuadrado en la dirección del vector r unitario. Hay que tener presente que el vector r unitario es el vector que debe ir dirigido de esta manera. Entonces en este caso acá tenemos la dirección
del vector R unitario. Recuerden que un vector unitario es un vector que tiene el tamaño de una unidad y nos indica la dirección en la cual una magnitud vectorial pues se está dirigiendo. Entonces acá nosotros tenemos pues el campo eléctrico. Es muy simple de definir el campo eléctrico, simplemente imaginamos que existe una carga de prueba y luego retiramos la carga de prueba de esa región del espacio. Por lo tanto, lo único que debe existir es la perturbación y en este caso matemáticamente la perturbación quedaría calculada de esta manera, de una forma muy sencilla, basándonos por supuesto en la definición de fuerza eléctrica. Si ustedes son observadores, también podemos decir que el campo eléctrico debe ser igual a la fuerza que nosotros tenemos dividido entre la carga sub cero. ¿Listo? Entonces, de esta manera también nosotros podemos calcular el campo eléctrico, o esta es la definición de campo eléctrico. Definición de campo eléctrico. ¿Qué unidades tiene el campo eléctrico? Entonces miremos las unidades de campo eléctrico. Cuando nosotros hablamos de unidades, utilizamos este tipo de corchete para determinar que lo que se está analizando son las unidades. Entonces, venga, lo hacemos un poquito más ordenado, qué pena con ustedes. Voy a colocar acá unidades. Entonces, ¿cuáles son las unidades? Entonces, vamos a tener las unidades del campo eléctrico. Vamos a tener las unidades de fuerza y vamos a tener las unidades de carga. Listo, en forma general. Entonces decimos que las unidades del campo eléctrico, en lo que se va a medir el campo eléctrico, deben ser las unidades de fuerza, pero en la fuerza se mide en newtons sobre las unidades de carga, en este caso que son coulombs, y así queda definida la unidad de campo eléctrico, newton por coulomb. Aunque hay otra unidad que son voltios metro, pero más adelante la veremos. Por el momento vamos a utilizar la definición de que el campo eléctrico tiene las unidades de newton por metro a partir pues de la expresión matemática que tenemos acá en la parte superior. Bueno, muy bien. Entonces es sencillo el campo eléctrico. Conceptualmente tenemos una carga de prueba, se genera una fuerza eléctrica, luego hacemos desaparecer la carga de prueba y lo que nos va a quedar es el campo eléctrico, esa perturbación en el espacio, que es lo que vamos a denominar como campo eléctrico. Continuemos. Entonces, como les había dicho, la definición de campo eléctrico pues viene a ser matemáticamente la expresión que tenemos justamente acá. Y la voy a colocar acá al ladito. Vamos a colocar una página nueva para continuar con nuestra definición. Bueno, hay que tener presente que el campo eléctrico de una carga puntual pues va a tener una dirección determinada que está definida por el vector unitario. Venga, llevamos esto para el otro lado, lo colocamos acá, hacemos quitemos la partecita donde se encuentra la definición de fuerza, solo vamos a llevar esta expresión y ahora sí la pegamos. Bueno, muy bien. Bueno, entonces acá tenemos el campo eléctrico, véanlo acá tenemos la fuerza eléctrica, acá tenemos el vector unitario que les había mostrado, acá tenemos el punto P, acá tenemos la carga sub cero y esta es la carga generadora del campo. Entonces, si esta carga es positiva, esta carga evidentemente es positiva. Me faltó decirles que la carga de prueba siempre es una carga positiva, ¿oyeron? Entonces, si tenemos la presencia de la carga, pues existe una fuerza eléctrica y esta carga siempre tiene que ser positiva. Pero en el momento que hacemos desaparecer la carga, que es lo que les estaba diciendo, fíjense que ya no tenemos la esferita roja, por decirlo de alguna manera, que representa la carga, simplemente ahora tenemos el punto P. Entonces, en este punto, ya como no tenemos una carga, ya no hablamos de fuerza eléctrica, sino hablamos de campo eléctrico. O sea que en este punto se está generando un campo eléctrico en la dirección del vector unitario que nosotros tenemos acá. Por ende, el campo eléctrico, que ya lo había escrito, debe ser igual a la constante multiplicado por la
carga que genera el campo eléctrico, que en este caso la carga Q, sobre la distancia elevada al cuadrado, la distancia de separación o R que tenemos acá, en la dirección del vector unitario. ¿Listo? Entonces es simple, muy sencillo, calcular el valor del campo eléctrico de una carga que se encuentra en el espacio y deseamos calcular ese campo eléctrico a una determinada distancia. Vamos a imaginar la siguiente situación. Vamos a suponer que nosotros tenemos el plano cartesiano. Vamos a imaginar que ese es el eje Y. Vamos a suponer que por acá nosotros tenemos el eje X. Y vamos a suponer que acá en el centro nosotros tenemos una carga generadora de campo eléctrico en el centro del plano cartesiano. Vamos a imaginar que acá tenemos una carga que genera un campo eléctrico. ¿Listo? Vamos a suponer que acá lo tenemos. Y vamos a imaginar que en el eje X, este vendrá a ser nuestro eje X, vamos a tomar un punto. Ahora este va a ser nuestro punto P, como lo está señalando acá este gráfico. Y vamos a suponer que tenemos un punto P que se encuentra a una distancia, cualquier distancia. Vamos a suponer que esta distancia sea de unos 20 centímetros. Y deseamos calcular el campo eléctrico que está en este sitio, o sea, acá en este punto, pues se debe estar generando un campo eléctrico. ¿Listo? Y deseamos calcular cuánto valdrá ese campo eléctrico, que debe tener una determinada magnitud. Entonces ese campo eléctrico pues tiene una magnitud y una dirección y un sentido, porque es de tipo vectorial, ya que surge del concepto de fuerza. Y vamos a suponer que la carga que está generando el campo eléctrico, pues llamémosla como una carga Q. Y vamos a suponer que esta carga Q, llamémosla Q sub 1, vamos a imaginar que esa carga Q sub 1 tiene un valor de, no sé, 10 microcoulombs. Entonces, calcular el campo eléctrico que se encuentra en esta zona. Bueno, entonces para poder determinar el campo eléctrico que tenemos en esta zona, pues es muy simple. Simplemente venimos y aplicamos la expresión matemática que tenemos acá en la parte superior a este punto, a esa determinada distancia de 20 centímetros. Vamos a hacer una lista de datos para poder dar solución al ejercicio. Datos, dos puntos. Entonces, ¿qué datos nosotros conocemos? Pues nosotros conocemos la distancia R, que corresponde a 20 centímetros, pero recuerden que se debe manejar esto en el sistema internacional, o sea que debe ser 0,2 metros. Listo, ese es el valor de R. Nosotros tenemos la carga que es de 10 microcoulomb, pero una micra corresponde a 10 a la menos 6. Entonces, una micro, corresponde a 10 a la menos 6. Entonces, si estamos hablando de coulombs y lo que tenemos son 10 microcoulombs, entonces como si tuviéramos 10 por 10 a la menos 6 coulombs. ¿Listo? Es lo que corresponde. Es una millonésima parte en este caso de un coulomb. Nosotros conocemos la constante de Coulomb, que aproximadamente es 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Son los valores que necesitamos y por supuesto necesitamos un vector unitario. En este caso, ¿cuál es el vector unitario? Hay que tener presente que en el plano cartesiano existen ciertos vectores unitarios. Entonces nosotros tenemos un vector unitario que va a lo largo del eje Y, que en este caso se dice que es el vector J, y nosotros tenemos un vector unitario que va a lo largo del eje X, que en este caso es el vector unitario que nos atañe. En este caso decimos que ese es el vector Y. Entonces nosotros tenemos el vector Y que va a lo largo del eje X. Entonces ya conocemos cuál es el vector unitario, ¿no? Entonces simplemente hacemos una simple sustitución para solucionar nuestro problema. Entonces voy a escribir solución. Venga, lo dejamos acá al ladito. Quiero que todo aparezca en un solo pantallazo si es posible. Vamos a colocar por acá solución. Entonces, para solucionar el valor del campo eléctrico en este punto, pues simplemente aplicamos la definición. Decimos que el campo eléctrico en ese punto debe ser igual a la constante. Entonces, en este caso, 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, multiplicado esto por la carga, que en este caso la carga es 10 por 10 a la menos 6 coulombs,
y este valor debe encontrarse sobre la distancia, pero elevada al cuadrado. En este caso debe ser 0,2 metros, porque estos son centímetros, y esto debe estar elevado al cuadrado. Vamos a movernos un poquito, que aparezca la fórmula, y esto en la dirección del vector unitario, pero en este caso el vector unitario es el vector J, el vector Y. Entonces esa debe ser el valor del campo eléctrico en el punto que se está señalando acá, a 20 centímetros de la carga que está originando el campo eléctrico. Entonces, si hacemos esa operación, vamos a utilizar una calculadora para realizar dicha operación. Entonces nosotros decimos que esto es 9 por 10 a la 9 por 10 a la 9, y esto multiplicado por el valor de la carga, que en este caso es 10 por 10 a la 6. Perdón, acá tengo que... Volvámoslo a hacer, 9 por 10 a la 9, ¿no es cierto? Y esto multiplicado, ahora sí me queda bien, por 10 por 10 a la menos 6. Listo, ese es el valor que nosotros tenemos en el numerador. Le decimos igual, y a esa expresión la vamos a dividir entre 0.2 y esa expresión elevada al cuadrado. Le damos enter, y ese es el valor que nosotros tenemos del campo eléctrico. Entonces el valor del campo eléctrico podemos decir que es 2,25, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces esto es 2,25 por 10 a la 6, porque hemos corrido la coma 6 lugares. 3 ceritos y queda justamente acá para que quede notación científica. Entonces por 10 a la 6. Ahora, ¿qué unidades tiene? Pues ya sabemos que esto tiene newtons por coulombs, y esto está en la dirección Y, y acá tenemos un problema donde se aplica la definición de campo eléctrico. Ahora veamos este segundo ejemplo. Dice así: una gota de agua de masa 3 por 10 a la menos 12 kilogramos se encuentra en el aire cerca del suelo durante un día de tormenta. Un campo eléctrico atmosférico de magnitud 6 por 10 a la 3 newton por coulomb apunta verticalmente hacia abajo en la proximidad de la gota de agua. La gota permanece suspendida en reposo en el aire. ¿Cuál es el valor de la carga eléctrica? Bueno, interesante el problema que tenemos ahí. Vamos a imaginar que esta esferita representa la gota de agua, y la gota de agua se encuentra suspendida sobre el suelo. Bien lo dice, suspendida. Entonces vamos a suponer que este es el piso terrestre del planeta Tierra. Esta es nuestra gotica de agua, perdón lo exagerada que sea. Y esta gotica de agua pues tiene cierta masa. El problema dice que tiene cierta masa. Por lo tanto, existe una fuerza que va dirigida hacia el centro del planeta, que corresponde a la fuerza gravitacional, es decir, a la fuerza generada por el campo gravitacional. Esa va dirigida hacia el centro del planeta. Pero aparte de eso, debido a la presencia del campo eléctrico, nosotros tenemos una fuerza que va en sentido opuesto. En este caso, la fuerza eléctrica debe ir dirigida hacia arriba. Dice que la gota queda suspendida en el aire, entonces debe quedar de esta manera. Esta fuerza y esta fuerza son exactamente igual. Venga, trato de hacerla uno sobre la otra, porque en realidad deben estar aplicadas en el mismo punto. Vamos a imaginar que está por acá más o menos. Bueno, entenderán ustedes. Y vamos a suponer que acá tenemos la fuerza que va dirigida hacia arriba. Entonces en este caso esta vendrá a ser nuestra fuerza eléctrica, y en este caso nosotros tenemos que esta es nuestra fuerza gravitacional. ¿Listo? Y está suspendida, acá hay un vacío, está suspendida en el aire debido al equilibrio que existe entre estas dos fuerzas. Si la gotica de agua se encuentra suspendida en el aire, pues se debe cumplir la primera ley de Newton, que un cuerpo permanece en reposo, en este caso, o en movimiento rectilíneo uniforme,
si la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre él es igual a 0. Entonces, en este caso, la sumatoria de todas las fuerzas a lo largo del eje Y del vertical debe ser exactamente igual a 0. ¿Listo? Entonces, ¿qué fuerza nosotros tenemos? Tenemos la fuerza eléctrica, que en este caso pues se puede definir de la siguiente manera. La fuerza eléctrica, hablemos de la fuerza eléctrica. Nosotros sabemos que la fuerza por unidad de carga, en este caso pues la fuerza eléctrica, ¿no? Según la definición que vimos hace un momento, tiene que ser igual al campo eléctrico. Fíjense que a nosotros nos están dando la definición del campo eléctrico y dice que el campo eléctrico va dirigido verticalmente hacia abajo. Entonces nosotros tenemos la dirección del campo eléctrico. Voy a tratar de representarlo, a ver con qué color, con negro. Entonces la dirección del campo eléctrico es esta, ¿no? Entonces tenemos varias flechitas que indican la dirección del campo eléctrico. Pero fíjense que la carga se va a mover en dirección contraria al campo eléctrico. Hace rato les decía que las cargas de prueba usualmente son cargas positivas y se mueven en la misma dirección del campo eléctrico. En este caso, la partícula que tenemos, que es la gotica de agua, más bien la fuerza eléctrica, va en sentido contrario al campo eléctrico. Por lo tanto, se infiere que debe tener una carga negativa. Las cargas positivas se mueven en la dirección del campo eléctrico, las cargas negativas se mueven en sentido contrario al campo eléctrico. ¿Listo? Entonces, se infiere que debe ser una carga negativa. Bueno, muy bien. De aquí podemos deducir cuál es el valor de la fuerza eléctrica, que es la que nos interesa. Vamos a colocarlo así, fuerza eléctrica, acá una E para indicar que tenemos la fuerza eléctrica. Entonces decimos que la fuerza eléctrica tiene que ser igual al campo eléctrico multiplicado por E. Fíjense que esto se está moviendo en la dirección del vector unitario J. Entonces voy a manejar magnitudes y voy a tener presente el sentido, para no estar colocando los vectores todo el tiempo. ¿Listo? Entonces tenemos el valor de la fuerza eléctrica, que debe ser el campo eléctrico por la carga, y esos valores se tienen ahí. ¿Cuál es el valor de la fuerza gravitacional? Ahora hablemos de la fuerza gravitacional. Pues la fuerza gravitacional, ¿dónde la colocamos? La fuerza gravitacional pues debe cumplir la segunda ley de Newton, y en particular esto debe ser la masa del cuerpo por la aceleración que se está produciendo. En este caso, la aceleración que se produce corresponde al valor de la gravedad. Entonces tenemos definidas las dos fuerzas: masa por gravedad, que sería la fuerza gravitacional, que es el vector que tenemos dirigido hacia abajo, y la fuerza eléctrica, que es el campo eléctrico multiplicado por la carga. Ahora creemos la ecuación de movimiento. Entonces en este caso pues tenemos que la fuerza eléctrica, creando la ecuación de movimiento, escribamos esa palabra, ecuación de movimiento. Es la ecuación de movimiento. ¿Listo? Entonces la ecuación de movimiento pues es la sumatoria, la ecuación que se nos genera acá, que dice la sumatoria de fuerzas, es decir, la fuerza eléctrica sumado con la fuerza gravitacional, tiene que dar como resultado 0. ¿Listo? Bueno, eso no parece un 0, acá ya tengo, ahora sí parece un 0. La fuerza eléctrica, ¿cómo queda definido? De esta manera. Pero fíjense en la dirección del campo eléctrico, vectorialmente va dirigida hacia abajo, o sea que es negativa. O sea que nosotros tenemos que esto es el valor de la carga que se nos está dando por el valor del campo eléctrico, que en este caso es negativo. Fíjense ustedes que la fuerza gravitatoria va dirigida hacia abajo, entonces esto debe ser menos también. La fuerza gravitacional, que es masa por gravedad, entonces lo voy a escribir acá, masa por gravedad, y esto va dirigido hacia abajo. Obviamente la suma de esas dos fuerzas tiene que ser igual a 0. Y procedamos a despejar lo que se nos pide. En este caso se nos pide cuál es la carga eléctrica de la gota que nosotros tenemos justamente acá. Entonces, si nosotros despejamos esta cantidad que está restando, al otro lado de la igualdad pasa a sumar, y esta cantidad que multiplica pasará a dividir. Entonces el valor de la carga, de una vez vamos a escribir el valor despejado, debe ser, obviamente va a dar negativo porque este vector, esta dirección es negativa, ¿no? O más bien, si este está restando, pasa al otro lado a sumar, ¿no es cierto? Masa por gravedad, ¿no es cierto? Y este que está multiplicando pasa a dividir. Hay que tener presente que cambian las operaciones más no los signos, o sea que se mantuvo el signo del campo eléctrico. Como había predicho, la carga debe ser negativa,
porque va en dirección opuesta al campo eléctrico. Y acá ya tenemos los valores correspondientes. Vamos a mover un poco hacia arriba donde podamos ver los datos y hagamos más bien una lista de datos para no estar leyendo el documento a cada rato. Voy a colocar acá datos. Entonces, ¿qué datos se nos están dando? Se nos están dando el valor de la masa. Entonces decimos que nuestra masa, la masa de la gotica de agua es 3. Bueno, fíjense que tiene 2 ceros después de la coma. Esas son las cifras significativas que se deben manejar. O sea, que en este caso se deben manejar 3 cifras significativas por 10 a la menos 12. Si no escribo los ceros, pues no pasa absolutamente nada. Esto está en kilogramos. O sea que de una vez esto está en el sistema internacional. Tenemos la masa. Tenemos la magnitud del campo eléctrico. Entonces tenemos el campo eléctrico, que en este caso el campo eléctrico es 6 por 10 a la 3 y el campo eléctrico se mide en newton por coulombs. ¿Listo? ¿Y qué más tenemos? Verticalmente una gota de agua en el aire. Listo, entonces tenemos la masa, tenemos el campo gravitacional que lo conocemos y el campo eléctrico. Todo lo necesario para resolver el problema. Vamos a manejar el valor de la gravedad como 10 metros sobre segundo cuadrado. Es un valor aproximado. ¿Listo? Y con esto pues ya podemos resolver nuestro problema. Perdón que tengo acá, se está agotando como que la pila del lápiz óptico. Entonces vamos a correr acá y vamos a determinar el valor de la carga. Entonces el valor de la carga pues debe ser igual. Vamos a traer a la pantalla nuestra calculadora. Acá la tenemos. Y vamos a realizar la operación correspondiente. Entonces en este caso la masa de la expresión que tenemos acá, 3 por 10 a la menos 12. Fíjense ustedes. Y eso lo vamos a multiplicar por el valor de la gravedad. Dijimos que la gravedad la vamos a aproximar a 10 metros sobre segundo cuadrado. El valor de la gravedad en realidad es 9,8 metros sobre segundo cuadrado, pero vamos a hacer una pequeña aproximación. Y este valor que tenemos ahí lo vamos a dividir entre el valor del campo eléctrico. Y miren, acá tenemos el valor del campo eléctrico. Entonces el valor del campo eléctrico es 6. Permítanme un momento, voy a desplazarme un poco hacia acá, voy a colocar un paréntesis. Entonces ahora sí, 6 por el valor es 10 a la 3. Entonces acá colocamos la potencia por 10 a la 3 y voy a cerrar el paréntesis. Entonces tenemos la cantidad anterior dividido por 6 por 10 a la 3, que es el valor del campo eléctrico, y acá tenemos el valor de la carga. Entonces esto es 5 por 10 a la menos 15. Y recuerden que esto es negativo, o sea que esto es menos 5 por 10 a la menos 15. Y la carga se mide en coulombs. Entonces ahí tenemos justamente el valor de la carga. Entonces es un valor extremadamente pequeño y ese debe ser justamente el valor de la carga que debe tener para que quede equilibrada. Es decir, que no caiga al piso ni se eleve, simplemente quede suspendida en el aire. Hay un experimento que se conoce como la gota de Millikan que nos permite calcular precisamente lo que hemos hecho de una manera similar. Bueno, y con eso finalizamos la clase del día de hoy. Nos vemos en la siguiente sesión. Que estén muy bien. Chao, chao.